yo quiero que abras tu corazón, que nada te perturbe, que nada cambie el enfoque de lo que vas a escuchar, porque muchas personas van a ser restauradas emocionalmente, muchas personas van aún a recibir sanidad física mientras esté escuchando la palabra. Dijo el Señor: yo envié mi palabra y los sané y los libré de la ruina. Como les dije, mi nombre es Víctor Martínez, evangelista de la ciudad de Corona, California. Yo nací en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el año de 1979, en la familia Martínez. Mi padre llamado Bartolo Martínez, mi madre Carmela Ortiz. Yo nací en un hogar donde había muchos problemas, donde había muchas circunstancias difíciles, donde mi padre era un alcohólico. Mi padre, desde que yo recuerdo, siempre maltrataba a mi madre. Siempre había maltrato verbal, había tantas situaciones difíciles. Mi padre muchas veces se agarraba el machete y quería hacer pedacitos a mi madre. Era un hombre muy celoso. La familia de mi padre, teniendo muy buena posición económica, no querían a mi madre, porque mi padre, cuando conoció a mi madre, ella era una mujer, madre soltera, tenía 2 hijos. La familia de mi padre no la quería a ella. Ellos siempre han tenido una posición económica muy buena. Tienen diferentes acciones en la Gamesa, tortillerías, fábricas tienen muy importantes en México. Y por esa causa despreciaban a mi madre. Recuerdo que una vez mi papá quiso golpear a mi madre porque cuando ella estaba embarazada, un día un hombre le quiso dar un raite o la quería llevar a la casa porque ella ya no soportaba caminar más por causa del embarazo. Y mi padre se dio cuenta de que mi madre se iba a subir al carro y se enojó. Pensaba que ella estaba saliendo con ese hombre, siendo que ese hombre la quería llevar a la casa. Mi padre muchas veces agarraba el machete y la quería matar. Nosotros corríamos y le decíamos: por favor, papá, no. Por favor, tenga misericordia, no le haga daño a mi madre. Recuerdo que mi papá en su alcoholismo nos desconocía y nos golpeaba. Nos hacía a un lado siempre, nos rechazaba. Desde muy pequeños comenzamos a tener un odio contra nuestro padre. Lo mirábamos, pero era un odio que empezó a penetrar en nuestro corazón. Cosas comenzaron a pasar cuando nuestro padre atacaba a mi madre. Recuerdo que un día, en una noche, mi padre quiso ahorcar a mi madre. Le dejó marcados los dedos en su cuello y como pudo, mi madre se escapó por la ventana. Cuando mi madre se escapa por la ventana, ella también llevaba un dedo mordido, casi se lo quería arrancar mi padre. Mi madre se escapó y decidió que se iba a ir de la casa. Cuando ella decidió irse de la casa, tomó a sus 2 hijos mayores, que eran hijos de otra pareja que ella había tenido anteriormente a mi padre, y se los llevó a ellos y a nosotros nos dejó, siendo mi hermano Ricardo Martínez, mi hermana Erika, y después yo soy el más pequeño de la familia. Nos dejó en la casa. Recuerdo que mi padre, al verse obligado a atendernos, nos agarró y nos lleva con mi abuelita. Mi abuelita era una adoradora de la Santa Muerte. Mi abuelita adoraba tantos ídolos, adoraba al niño de Atocha, adoraba a varios ídolos. De la familia de mi padre, la mayoría de personas han practicado el satanismo, el curanderismo, el ocultismo, la santería, la brujería. Había una gran cadena y aún ahora en México hay centros espiritistas muy grandes donde van miles de personas a ser consultados por tías que tengo en la Ciudad de México. Que el Señor reprenda al diablo. Recuerdo que mi abuelita nos recibió y un día me dice: Víctor, yo te quiero proteger. Yo dije: qué bueno, mi abuelita me va a proteger. Y me sentí a gusto, me sentí contento, porque yo dije: mi abuelita me va a proteger. Yo no sabía que era una protección. Yo no sabía lo que iba a hacer.
Mi pelo estaba rizado y un poquito largo. Recuerdo que ella arrancó un pedazo de cabello y amarró un pedazo de hilo rojo y amarró mi cabello y lo metió en un santo que se llama el Niño de Atoche. Cuando ella lo mete en ese santo, a través de una velación me consagró y me entregó a Satanás. Recuerdo que desde ese día mi vida no fue igual. Mi abuelita pensaba que el Niño de Atoche me iba a proteger. En la santería se conoce como el Eguá. En la religión congo-africana se conoce como Ogún. Lo que la gente no sabe es que detrás de un ídolo hay demonios, hay espíritus que operan contra las familias, contra las casas. Cuando mi abuelita me entregó a ese demonio, a ese espíritu, yo sentí como que algo había entrado en mí. En la noche yo sentía presencias. Se me aparecían mis tíos que ya habían fallecido. Se me aparecían los muertos, que mucha gente dice, se me apareció mi abuelita y necesito una misa. Mentiras del diablo, porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice que los muertos, dice, está predestinado para el hombre que vive una sola vez y que muera, y después de eso el juicio. El muerto ya no puede regresar. Pero yo no sabía eso. Nosotros decíamos que era mi tío, que le prendiéramos una vela blanca para que estuviera contento, para que ya no regresara, que su alma andaba en pena porque él había sido un alcohólico. Recuerdo que pasó el tiempo, mi madre nos visitaba, nos traía juguetes, nos traía cosas, pero nosotros en realidad no queríamos eso. Nosotros queríamos ver a nuestra familia junta, nuestro padre y nuestra madre juntos. Así como cualquier otro niño, nosotros veíamos a nuestros amigos, cómo sus padres se sentaban en la mesa, cómo disfrutaban su comida. Nosotros no podíamos ver eso. Siempre que mi padre y mi madre se sentaban en la mesa, era para pelear. Recuerdo que mi padre nos daba celos con otros niños. Tomando otros niños en sus brazos, a nosotros nos hacía a un lado y le decíamos, papá, queremos que nos abrace, y nos aventaba y agarraba a otros niños y se ponía a jugar con ellos. Nosotros no conocíamos lo que era el amor. Una casa sin Cristo, siempre hay desorden, siempre hay cosas que no son muy agradables. Cuando viene Cristo está la paz. Pero lamentablemente nosotros en ese tiempo no conocíamos a nuestro Señor. No conocíamos, sabíamos como cualquier otra persona. Si usted le pregunta, dice, oh, yo conozco a Diosito. Muchos dicen, yo conozco a Diosito, pero en realidad no lo conoce. Y así nos había pasado a nosotros. Recuerdo que mi mamá decide regresar con mi padre. Cuando regresan a la casa, había muchos problemas nuevamente. Nosotros presenciamos golpes, presenciamos maltratos físicos, presenciamos tantas cosas. Mi padre, siempre con su problema de alcoholismo, arrastraba a nuestra familia. A veces nos quedábamos afuera porque mi papá nos sacaba de la casa. Recuerdo que una familia le dice a mi padre, don Bartolo, yo quiero que usted vaya a Estados Unidos. Nosotros nos vamos a ir para Estados Unidos. Venga con nosotros. Le va a ir bien para que su familia esté mejor. Recuerdo que mi papá dijo sí y nos avisó a todos nosotros. Oh, nos vamos a ir para Estados Unidos. Nosotros nos alegramos. Le digo, nosotros pensábamos, oh, nos va a traer cosas de Mickey Mouse, del Pato Donald. Andábamos contentos. Pero en realidad dentro de nuestro corazón se nos hacía difícil y duro, porque aunque odiábamos a mi padre por ser un borracho, un alcohólico, nosotros no podíamos enfrentar de que él viniera a este país y que nos dejara solos. Recuerdo que mi padre viene para Estados Unidos. Nosotros dijimos, ya se van a acabar los problemas, se van a acabar las circunstancias difíciles. Pero fue mentira, porque mi padre no mandaba dinero seguido. A veces mandaba una vez al mes, a veces una vez cada 2 meses. Y cuando lo mandaba, se lo mandaba a una hermana de él.
Y su hermana lo metía al banco para que hiciera réditos. Y ya que hacía réditos, lo sacaba y nos lo entregaba. Nosotros a veces comíamos 15 días pancakes. Hot cakes se llaman en México, así le decíamos. Pancaques. Por 15 días comíamos eso. Tortilla con chile. Chocolate con agua era lo que comíamos. Nos íbamos a la escuela cuando empecé en la primaria con pantalones rotos, con zapatos agujerados de la suela. Nosotros pensamos que se iba a acabar los problemas, pero no, se empeoraron. Pronto mi papá ya estaba en Estados Unidos y ahora mi madre tenía que ir a trabajar para sustentarnos. Ella lavaba y planchaba ropa ajena. Ella se iba y agarraba trabajo en las tortillerías y llegaba con ámpulas en sus manos. Recuerdo que ella siempre tenía problemas. En la noche se amarraba un trapo en la cabeza porque le dolía tanto la cabeza. Mis tías que practican la hechicería aún la trabajaban, la querían matar. Mi madre iba con las brujas, con los hechiceros y le daban unas velotas grandes y le decían: en la vela metan los nombres de tantas personas para que se acaben los problemas. Y hermanos, lo único que pasaba es que se nos ponían las narices negras del humo, de tanto humo que salía de la vela grandotota. Pero no había ninguna mejoría. Recuerdo que pasa el tiempo, mi padre venía de Estados Unidos una vez al año, a veces dos. Cuando venía traía dinero, se llenaba de amigos, entre comillas. Porque amigo no es el que te saca y te lleva a tomar, el que te lleva a que hagas drogas, el que te lleva a estar con otras mujeres. Tu amigo es el que te cuida y te trae con Cristo para que seas mejor en tu vida y para que puedas ser alguien en la vida. Solamente hay un camino, hay una verdad y una vida, y ese se llama Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Recuerdo que mi padre tenía dinero y toda la gente lo jalaba para acá y para allá. Él quería dejar el vicio del alcoholismo. Recuerdo que se iba a la Basílica de Guadalupe, y si hay algún católico, discúlpeme, yo no quiero atacarlo ni lo estoy atacando, pero mi padre iba arrastrando sus rodillas. Arrastraba sus rodillas desde la entrada de la basílica hasta que llegaba al santuario. Y según él decía: yo voy a jurar enfrente de la Virgen para que me quite mi vicio. 2 meses pasaban y ¿sabe qué? Volvía al mismo vicio. Porque dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando usted conoce la verdad, te hace libre. No hay otro nombre dado a los hombres en que pueda ser salvo. Solamente en el nombre de Jesús puede ser uno salvo, puede ser uno rescatado, puede ser uno libre. Porque para eso vino nuestro Señor, a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para salvar lo que se había perdido. Y cuando nosotros estábamos perdidos, para eso vino nuestro Señor. Mi padre estaba erróneo. Buscó donde no había agua de tomar. Quería tomar agua, pero no había. Yo le estoy hablando del agua espiritual. Recuerdo que no cambió. Recuerdo que más o menos a la edad de 10 años, él ya hacía viajes a México cada año. Y en ese tiempo él vino de Estados Unidos a la Ciudad de México. Y dijo: me voy a quedar 1 mes. Recuerdo que también en ese tiempo llegó un tío de San Francisco, California, el cual llegó y le dijo a mi madre: Carmen, ve a mi casa ahí en la colonia Tacubaya. Dice: para que agarres las cosas que yo te traje de Estados Unidos. Mi madre le dijo: no, yo no voy a ir. No se ve bien que una mujer
vaya con un hombre solo. Dice, bueno, si tú no puedes ir, que vaya él. Recuerdo que mi madre me dijo, pues que vaya. Mi madre inocente, ella le tenía confianza a mi tío. Mi tío cuando llegó a la casa me ofreció un refresco, una soda. Me dijo, ¿quieres tomar un refresco? Yo me puse contento. Recuerdo que cuando me tomé el refresco, la soda, me empecé a dormir. Mis ojos se me empezaban a cerrar. Mi cuerpo se me empezaba a adormecer. Y lo último que recuerdo es ver a mi tío llevándome de la mano a su cama. Entre las 4 o 5 de la mañana, yo desperté y mi tío estaba a mi lado desnudo. Y yo estaba revisando mi cuerpo y descubrí que mi tío me había abusado, me había violado. En ese momento fue duro para mi vida. Me dolió mucho lo que estaba pasando. Me venían pensamientos de muerte, me quería quitar mi vida. Yo no sabía lo que estaba pasando, ni lo que estaba aconteciendo. Yo solamente decía, ¿por qué Dios me ha hecho esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Yo no comprendía. Yo decía, tengo un padre alcohólico. No, mi madre no está siempre ocupada. Y ahora mi tío me ha abusado. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entendía. Me metí a un baño y me encerré. Cuando me encerré en el baño, venían esos pensamientos. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Si para una mujer es duro cuando han sufrido abuso, un niño siendo hombre. Yo sentía que mi vida se me acababa. Me entró un odio más profundo. Yo solo lo que quería era venganza. Lo que quería es que desquitarme de todo lo que me estaba pasando. Cuando amaneció, salí del baño. Mi tío agarró una moneda de 10 pesos y me la aventó. Me dijo, para que te vayas a tu casa. Y si le dices a tu mamá, yo le voy a decir que tú tuviste la culpa. Me entró un temor horrible. Como pude, llegué a mi casa. Cuando llegué a mi casa, mi madre me dice, Víctor, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? No, todo está bien. Yo traía una fiebre interna. Yo dentro de mí me estaba quemando. Mi cuerpo estaba ardiendo. Ya no fuera el mismo niño que había salido. Venía como un zombie. Mi vida me la había destruido ese depravado. Ese depravado sexual me había destruido mi vida. Y por eso siempre que doy mi testimonio y le repito a los padres, nunca deje a su hijo con el diablo, no le deje a su hijo a cualquier persona, porque usted no sabe lo que el diablo puede hacer. El Señor lo reprenda, pero para eso estamos aquí, para advertir al pueblo de Dios que no deje en las manos de Satanás a sus hijos. El diablo no respeta géneros, él no respeta religión. Él no respeta si eres hombre, si eres mujer. Él no respeta. Lo único que sí tiene respeto y temor es al nombre de Jesús. Pero de ahí en fuera el diablo no le tiene temor a nada. Pero por eso vino nuestro Señor a morir por nosotros en la cruz, para dejarnos ese nombre y para aplastarle la cabeza al diablo. ¿Cuántos alaban al Señor? Vive nuestro Señor para siempre. Alábelo porque Él está aquí. Oh, Riabasati Arrabasaya. Recuerdo que yo comencé mi siguiente grado escolar. Cuando empecé a ir a la escuela, desde el primer año que yo fui, los niños me golpeaban, los niños me hacían menos. Yo me empecé a manerar. Mis manos se movían como movimientos afeminados. Muchos niños me llamaban marica. Me ponían nombres. A mí me dolía. Yo no le podía decir a mi madre lo que me pasaba en la escuela. Los maestros también como que yo no les caía bien. Todos los demás niños tenían butaca donde escribir. Yo escribía en mis rodillas. Yo no sabía por qué estaba yo pasando eso. Yo me refugiaba con mis pollos, tenía pollitos, tenía patos, tenía conejos, gatos. Era donde yo buscaba el amor.
Lo que yo no encontraba con mi padre ni con mi madre, lo agarraba a mis animalitos. Y recuerdo que cuando me los mataban para hacer un mole, yo me quedaba llorando 2 días, un día entero. Yo no tenía el amor de mi padre ni de mi madre. Yo no tenía el amor en la escuela. Yo no tenía el amor en ningún lado. Pero yo sé que el amor no se encuentra ni en el humano, ni en la mujer, ni en el hombre. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cristo nos amó. Por eso es que vino a esta tierra para salvarnos a cada uno de nosotros. Recuerdo que pasé otro año escolar. Yo me iba a los tianguis, a los mercados, compraba figuras de calaveras, de demonios. Yo no sabía que era conjurar un amuleto en ese tiempo. Yo los agarraba y les decía: tú me vas a dar poder, cuando yo te pida esto tú lo vas a hacer. Y yo decía, a mucha gente le decía que esa persona se caiga y se caía, que le pase eso y le pasaba. Y yo entendí que yo tenía un poder. En la noche venían espíritus y me rodeaban. Yo podía sentir fuerzas que me tocaban, fuerzas que se metían en mí, fuerzas que estaban alrededor de mí. Soñaba yo que el diablo me perseguía, yo ni lo conocía, ni sabía quién era el diablo, el Señor lo reprenda, pero yo lo soñaba. Recuerdo que cuando empecé en 6º grado, comencé a sentir algo y yo peleaba conmigo mismo. Yo decía, yo no quiero ser así. Yo peleaba conmigo mismo porque empecé a tener una atracción hacia los varones. Me atraían los varones a través de ese abuso sexual y yo peleaba conmigo mismo. Yo tenía novias, yo hacía lo posible para no llegar a tener una vida así, pero algo dentro de mí no me dejaba ser libre, algo dentro de mí me dominaba, algo dentro de mí me tenía atado. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Me estaba destruyendo poco a poco. Mi vida se estaba haciendo pedazos. Mi vida ya no era vida. Dentro de mí era un muerto caminando. Era un muerto estudiando en la escuela. Era un muerto comiendo al lado de mis hermanos. Era un muerto porque no tenía vida. Estaba muerto dentro de mi corazón. No había paz, no había gozo. Y Riabashanda Rabasí. Recuerdo que una vez nos habla mi padre y nos dice: hijos, me los voy a traer para Estados Unidos. Nosotros nos pusimos contentos. Nos dijo: les voy a comprar carro, les voy a dar casa, les voy a dar dinero, les voy a arreglar papeles. Y nosotros dijimos: qué bueno, estábamos contentos. Pero nos dijo: pero una sola cosa les voy a pedir. Le dijimos: ¿qué, papá? Que dejen a su madre porque yo tengo otra mujer acá. Ya hice vida. Nos dolió tanto lo que nos estaba hablando. Parece como que había aventado la última pala de tierra sobre la tumba. Nosotros le dijimos: padre, quédese con su dinero, quédese con sus carros y quédese con su vida, porque nosotros no vamos a dejar a nuestra madre. Ya no nos hable. Le colgamos. Mi hermano Ricardo Martínez, que ahora es predicador en México, viene para Estados Unidos. Pasando un tiempo, yo salí de la secundaria. Me dice mi hermano: ¿quieres venir para Estados Unidos? Yo le dije: sí. Dije: al rato se le pasa. Siempre que me hablaba me decía, yo le dije: al rato se le pasa. Pero no se le pasó. Me trajo para acá. Cuando yo llego a Estados Unidos, comienzo a trabajar, comienzo a conocer el dinero, el dinero verde.
Empezaba a ganar bastante cantidad de dinero. Tenía favor con los managers. Ganaba de miles, mandaba bastante dinero para México. Me empezó a gustar el ganar dinero. Recuerdo que decidimos entre mi hermano y yo traernos a nuestra madre de México. Cuando nuestra madre llega, mi padre se enteró y viene y se viene a vivir con nosotros. No podíamos hacer nada. Dijimos, si mi padre acepta a mi madre, si mi madre acepta a mi padre así, pues ¿qué podemos hacer? Mi padre empezó a vivir con nosotros y volvieron los mismos problemas, volvieron las mismas circunstancias, volvió a tomar, volvió a hacer cosas lo que mismo que había hecho. Ya sabíamos la historia: golpes, borracheras, maltratos verbales. Ya sabíamos la historia, pero ahora lo que hacía yo es que me iba a los bailes. Nos íbamos con mis hermanos, mi hermano, y nos íbamos a los bailes. No queríamos estar en la casa. Recuerdo que un día un hombre le dice: don Bartolo, venga, porque va a venir un evangelista llamado Noé Vega. Él lo sacó el Señor del alcoholismo. Venga, porque para que usted vea cómo Dios sí puede cambiar a un alcohólico. Y mi papá pues le dio comezón y fue. Y mi papá pues en la mañana lo vimos medio raro, casi como siempre lo mirábamos. Pero dice que cuando fue, dice que este hombre dio su testimonio y que le puso manos y que por allá fue a caer y llegó a la casa y decía: Cristo me salvó, Cristo me salvó. Y venía diferente y venía sonriendo, venía gozoso por lo que Cristo había hecho. Yo no aceptaba, ni mis hermanos decíamos: este está bien loco, ya se quedó arriba, dijimos nosotros, ya tomó tanto que le hizo daño. Dijimos: al otro se le pasa. Pues no se le pasó. Después que se lleva a mi mamá también, la llevó a la iglesia. A los primeros días pues mi madre se le salía del carro corriendo, porque cuando hay espíritus que están agarrando a la gente no le gusta venir a la iglesia, porque cuando escuchan la palabra de Dios se sienten incómodos, se sienten como intranquilos. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, que quieren parar de que usted reciba la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero el diablo está atado y reprendido y al infierno se va, porque en esta tarde va a haber sanidad, en esta tarde va a haber liberación, en esta tarde va a haber salvación, porque Cristo, su sangre está viva, está viva, está viva. Dale un aplauso al Señor. Recuerdo que mi madre fue y después invitan a mi hermano Ricardo, el que era como mi mejor amigo. Nos contábamos los problemas, íbamos a las calles, ¿verdad? Salíamos a las tiendas a comprar como mejores amigos. Yo a él lo tomaba como si fuera mi padre, porque mientras mi padre no estuvo, él nos ayudaba. Y ahora ya se había hecho también cristiano. De repente empezó a ir a esta iglesia y oraba. Y yo le llamaba nombres. Yo le decía nombres cuando mi hermano oraba. Yo le llamaba nombres feos. Me daba coraje que orara. Me daba coraje que dijera palabras. Decía: Señor, salva a mi hermano. Cristo, salva a mi hermano. Y a mí me daba un coraje. Dentro de mí se alborotaban los espíritus malos. Dentro de mí algo se agitaba. Recuerdo que ellos iban a la iglesia y yo miraba películas de adultos mientras ellos se iban. Hasta que un día me encontraron y lo tiraron. Recuerdo que hicieron un culto en la casa, una célula. Llegaron los pastores de esa iglesia, ungieron la casa. Y pues yo, después de esa reunión, yo fui a esa iglesia.
Yo miraba a todos bien raros. Yo veía a las hermanas con los vestidos bien largos. Yo decía, ahora aquí parecen monjas. Y yo me daba coraje. Veía a los hermanos con corbata, con traje. Y yo dije, ¿a dónde me vine a meter? Y recuerdo que los jóvenes de esa iglesia me jalaban. Me decían, véngase joven, véngase, vamos a vender tamales. Y pues yo me iba. Cuando estaban las alabanzas sentía bonito, pero algo no me dejaba. Yo nunca le había dicho a nadie que me habían abusado, que me había entregado mi abuelita a Satanás. Yo a veces miraba que estaban predicando y me daba coraje lo que el pastor decía. Recuerdo que en ese tiempo llegó un joven más o menos de mi misma edad que practicaba el homosexualismo y se sentó en la iglesia. Él me empezó a envolver. Me llevaba a comer, me empezó a hablar bonito. Yo nunca había conocido a alguien. Yo dije, oh, ya encontré el amor que necesitaba. Yo me sentía comprendido. Yo me sentía que podía confiar, pero era una trampa del diablo. De ese lugar salí como pareja con ese hombre por 10 años. Recuerdo que aquí en Estados Unidos la vida gay, la vida homosexual es dura. Comencé a ir a lugares donde había, ¿verdad? Se llaman gay clubs. Lugares donde están hombres con hombres bailando. Y tanta depravación, dijo el Señor, que antes de que Él viniera iba a estar la tierra como en los días de Noé. ¿Y por qué le estoy hablando esto? Porque es una verdad, que en este tiempo nuestro Señor viene pronto por su iglesia. Y Cristo quiere que la iglesia esté limpia, sin mancha y sin arruga. Dele un aplauso al Rey. Recuerdo que a causa de infidelidades que pasaban con esta persona, a mí me dolía. Yo ya estaba herido, tenía odio, tenía coraje, tenía rencor. No sé qué tanto tenía en mi corazón. Recuerdo que yo empecé a visitar centros espiritistas, lugares de brujería. Para ese tiempo yo era un manager de un restaurante muy conocido. Y me dieron un puesto de manager de distrito, donde podía yo ir a chequear 16 restaurantes, ganaba bastante dinero. Empecé a invertir, me compré una Santa Muerte, que de santa no tiene nada. El Señor lo reprenda. El único santo es aquel que es lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es aquel que se somete a la palabra de nuestro Dios, a la palabra del Dios vivo. Ese es el santo. Recuerdo que compré un San Simón, compré un Juan Minero y varios santos, entre comillas. Empecé a hacer un altar. Comencé con la brujería mexicana. Después me empecé a meter en la santería, donde me empezaron a consagrar con sangre, con baño de hierbas. Me empecé a meter a la religión congo-africana. Empecé a conocer padrinos, así se le llama a las personas que inician a las personas en el satanismo. Tenía padrinos de diferentes países, de África, de Estados Unidos, de Brasil, de México, de Cuba. Comencé a hacer un altar grande donde consagraba yo los santos, donde trabajaba con velas. Yo era muy dado a eso. Empecé a subir niveles fuertes y cada vez subía y subía. Y recuerdo que a mí me mandaron a trabajar en un restaurante en la ciudad de San Bernardino, California. Yo por ese restaurante me tenía que ir por la calle Mount Vernon. Recuerdo que por la Mount Vernon y la esquina de la Rialto, en San Bernardino, está un centro espiritista. Ahí estaba ese lugar.
Y recuerdo que me daba tentación de pasar. Yo dije, me voy a meter a ver qué me dicen. Cuando me parqué, yo dije, voy a buscar a la bruja. Dije, ahorita va a salir una viejita con la nariz chueca, una verruga. Pero esas no son las brujas, esas son las de las caricaturas. Es como el diablo, ¿verdad? Que dicen que tiene cuernos, que tiene su cola roja y que tiene un trinche. Ese es el chapulín colorado. ¿Me entiende? Y cuando llego a ese lugar le digo a la persona, disculpe, ¿quién es la que consulta aquí, la bruja? ¿Dónde está? Oh, dice, pásate, ahorita yo me meto, ahorita te consulto. Era una mujer hermosa, una joven. Su rostro era muy hermoso. Y yo me metí. Cuando me metí ahí, yo miré velas tiradas. Tenían una figura del macho cabrío. Tenían cosas de África consagradas con sangre. Cuando me metí ahí sentí como un escalofrío que cayó sobre de mí. Me sentó en una silla y me puso las manos sobre mi cabeza. Cuando me puso las manos comencé a sentir que algo se me metió. Algo estaba adentro de mí. Comencé a ver una visión de gente quemándose en el infierno. Mujeres, hombres se quemaban en el infierno. Me empezó a pasar lumbre, no sé qué tanto me hizo. Y me dijo, tú eres un vidente, tú vas a ser un gran siervo de Dios. Y yo parece que me puse como pavo real. ¡Wow! Dije, tengo un gran poder. Dijo, te voy a empezar a entrenar para que tú, dice, seas un gran satanista, dice. Porque Dios te va a usar grandemente. Y yo decía, bueno, si Dios me va a usar, qué bueno. Así me vengo de mi padre, así me vengo de mi tío y así me vengo de todos los que me han hecho daño. Imagínense qué erróneo estaba. Recuerdo que en ese momento agarró el teléfono y le habló a una satanista de alto rango en la ciudad de Salt Lake City, Utah. Y le dice, aquí tengo un joven así, así. Y ella me pasó el teléfono. Me dijo así, dice, joven, tú eres un vidente. Y te vamos a empezar a preparar, dice. Cómprate un Cristo negro, dice, que tenga el pie izquierdo encima del derecho. Y ven, dice, porque te vamos a empezar a preparar en el satanismo. Y pues yo me fui a mi casa en esa noche. Cuando llegué a mi casa, comencé a sentir presencias alrededor de la casa. Oía rasguños, las ventanas tronaban, oía perros ladrar, oía gatos maullar, sentía cosas horribles. A mí me daba temor, pero al otro día al despertar, yo me fui tan tempranito como pude, me fui a ese lugar nuevamente. Cuando llegué ahí, me empezaron a enseñar a trabajar, amarres, cómo trabajar, y a mí se me había enseñado y me dijeron, un buen satanista hasta con un pelo puedes matar, dice, a cualquier persona, con un hilo. Dijo, pero no podía uno atacar a los cristianos porque era prohibido. Pero yo estoy hablando de los cristianos verdaderos, no de los que están a medias. Porque muchos dicen, el diablo no me toca, pero tienen su vida que no está muy agradable delante de Dios, y ahí sí lo toca. Hello. Recuerdo que me empezaron a entrenar. Cada misa negra que hacíamos, había Santa Cena también, había alabanzas como en la iglesia cristiana, cantaban alabanzas, cantaban muchos cantos que se cantan en las iglesias cristianas. Se les daba pan, vino y aceite a las personas para que tomaran. En la Santa Cena comenzábamos a bautizar niños. Los consagrábamos en los altares y esa agua la íbamos y la aventábamos a donde estaban los arroyos de agua que van a las ciudades. Maldecíamos a través del agua. Íbamos y hacíamos cosas contra personas. Empecé a crecer fuertemente. Comencé a tener un pacto más fuerte donde me bañaron con sangre de paloma. Yo me tenía que comer un gato negro. Me tenía que meter como en un trance y comerme un gato negro para recibir más poder.
Gracias al Señor que nunca me permitió eso. Recuerdo que nosotros, a través de los espíritus guías, la iglesia cristiana tenemos al Espíritu del Señor, pero los brujos tienen espíritus guías. Y esos espíritus guías nos decían nombres y nos daban nombres de personas. En ese momento no sabíamos quién eran, pero después descubríamos que eran pastores, los cuales nos daban el nombre de esos pastores y los atacábamos, y muchos de ellos los veíamos cómo se enfermaban, cómo empezaban a decaer, cómo su vida de oración decaía, cómo caían en adulterio, cómo las iglesias se deshacían, cómo empezaba a haber tanta crítica, cómo empezaba a haber tanta oposición contra esos pastores. A mí me preparaban con sesiones fuertes y me enviaban a las iglesias, y yo me sentaba en las iglesias en las filas de enfrente, lleno de cosas, de tatuajes, de cosas, collares, pulseras, anillos consagrados, y me sentaba. Y los pastores que no tenían discernimiento hasta me hacían preguntas y yo les contestaba, y hasta aplaudían. Ni sabían que el diablo estaba sentado ahí. El Señor lo reprenda. Por eso es que en el cuerpo de Cristo tiene que tener discernimiento. ¿Quién está sentado ahí? ¿A quién mete a su casa? ¿Quién come con usted? Mucha gente tiene amigos brujos. Hay una persona ahí en Moreno Valley que tiene un amigo que es santero, homosexual, cristiana, y va a la iglesia. Y tiene a su amigo santero y dice, no, él no me hace nada a mí, ella es mi amigo. Mentiras del diablo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Recuerdo que yo empecé a crecer y a crecer en el satanismo. Comencé a subir niveles fuertes. Recuerdo que nos íbamos y consagrábamos animales. 11, 12, 13 carneros, borregos, chivos. Los demonios no nos pedían cualquier borreguito, nos pedían unos tremendos borregos. Pagábamos bastante dinero para agarrar la sangre de esos borregos, y lo que sobraba lo hacían birria para los sábados. Lo que los brujos ocupábamos era, antes cuando estaba en esa onda, ocupábamos la sangre y consagrábamos la sangre y aventábamos ataques. Recuerdo que mucho pastor fue y nos pagó mucho dinero para tener iglesias llenas. Nos pagaba mucho dinero y nos decía, yo quiero que venga mucha gente, y pagaban $5,000, $10,000, y de repente se les empezaba a llenar la iglesia de gente, pero estaba muerta esa gente, porque ellos lo que buscaban era el dinero. Y en este tiempo hay mucha gente ratera que busca el dinero. Hello. Cuando busquemos la verdad, todo lo demás se nos añade. Busque primeramente el reino de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo demás se nos añade. Esos pastores nos pedían consejo y le dábamos ministración, entre comillas. Muchos cristiana y cristianos venían y nos decían, yo quiero que me echen las barajas, yo soy de tal iglesia, pero yo creo que mi esposo anda con tal hermana. Quiero que me diga si es verdad. Y nosotros le decíamos, sí es verdad. Y ahí ya mataban 2 pájaros de un tiro. Porque esa hermana iba y hacía un problema en la iglesia y se dividía. Hello. Recuerdo que yo fui con un babalao, un sumo sacerdote satánico. Hicieron un ritual fuerte donde fui aceptado para ser un sumo sacerdote satánico. Me dijeron, tú ya no tienes que pasar más procesos, tú ya estás listo. Nos íbamos a las escuelas y maldecíamos afuera de las escuelas. Pasaban los policías y no nos miraban.
Maldecíamos a los jóvenes. Por eso hay mucho joven vestido de negro, tanto joven rebelde, tanto joven que está bien decaído espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque se ha tirado maldición en las escuelas y los padres no hacen nada por sus hijos, no oran, no ayunan, al contrario, los están atacando. Hello. Dele un aplauso al Señor. Recuerdo que yo tenía que ir a 4 diferentes lugares, 4 diferentes montañas para llevar a cabo un ritual satánico. Se habían pronosticado que esa noche iban a haber muchos muertos, que iba a haber mucho carro, mucho choque en los freeways. Una tormenta iba a venir por ese rumbo y así pasó. Yo lo miré en los periódicos. Recuerdo que fuimos al primer lugar, en la primera montaña. Iba la sumo sacerdotisa satánica, iba su hermana de ella, un aprendiz y yo. Hicimos un ritual fuerte, empezaron a soplar los vientos y el brujo cuando empiezan a soplar los vientos, empieza a aventar maldición, porque el viento lleva la maldición, el poder de la vida y la muerte están en la lengua y por eso es que el brujo trabaja con palabras. Señor lo reprenda. Recuerdo que seguía la siguiente montaña, volvimos a hacer un ritual fuerte. En la tercera montaña llegamos. Cuando llegamos a esa montaña llamada Glen Helen, en la montaña de San Bernardino, lleno por el 215 y el Freeway 15, donde se parte, ahí estábamos. Estaba en reparación, lo cual nos daba acceso para llegar ahí sin ningún problema. Recuerdo que cuando llegamos a esa montaña comenzamos a hacer el ritual fuerte. Era algo horrible. Cuando volteamos hacia arriba, yo vi y los que estaban conmigo miramos una nube gris que venía descendiendo del cielo. Una nube gris que era como física, se veía. Encima de la nube gris venía un demonio, un murciélago grandote. Yo cuando lo miré sentí como que me cayó ácido caliente en todo mi cuerpo. Algo me empezó a quemar. Sentía que me estaba muriendo. Mi corazón literalmente se me quería salir de la carne. Los brujos se querían meter al carro. Los satanistas se metieron y dijeron, nos vamos nosotros. Cerraron la ventana y yo les gritaba, por favor ayúdenme. Por favor tengan misericordia, ayúdenme. No sé qué es lo que me está pasando. Ellos se querían ir. Yo me eché a correr por la calle, no sé cuánto, si 1 milla, 2 millas, hasta que empecé a ver una calle grande, donde empezaron las luces de toda la calle, toda una calle grandota, se apagaban, se prendían, se apagaban y se prendían las luces. Yo tenía un temor horrible, sentía que me quemaba aquello, era como un ácido caliente que estaba en mi sangre. Empecé a clamarle a todos los pactos, a todos los demonios que conocía, a todo lo que yo sabía, a todos los altares que tenía en las diferentes ciudades, en Long Beach, en Los Ángeles, pero nada pasaba. Recuerdo que me tiré al piso, volteé hacia mi mano derecha y la casa decía 6, 6, 6. Había una casa ahí. Yo no sabía qué hacer, me estaba muriendo. Yo no sabía a quién clamarle ya. Nada me estaba respondiendo. Yo ya estaba harto de mi vida. Como les dije anteriormente, yo era un muerto viviente. Muchas veces aparentamos ser algo que no somos. Yo me estaba muriendo allí. Yo recuerdo que cuando mi papá falleció en México, yo fui. Cuando venía de regreso en el aeropuerto, mi madrecita que ya está con el Señor, mi padre acababa de fallecer, mi madre me agarró mi cabeza, chaparrita, así flaquita, y me agarró y empezó a orar y dijo, Señor, enséñale a mi hijo que tú eres más poderoso que ese diablo y que esa calavera que él sirve. Y empezó a orar y a orar. Y recuerdo que cuando ella oró,
Me dijo, si algún día tienes algún problema, clámale al Señor Jesucristo. Él sabe lo que tiene. Él te va a ayudar. Él es el único que puede ayudarte. Clámale a Jesucristo. Clámale a Jesucristo. Recuerdo que yo estaba tirado ahí. Mi vida se me estaba acabando. Sentía que mi alma se me salía. Aquel demonio se me quería meter. Venía a cobrar el pacto que me había entregado mi abuelita cuando yo era pequeño. Y yo en ese momento empecé a sentir presencias que me rodeaban, que me agarraban mi cuerpo. Yo sentía algo feo. Yo nada más dije, Jesús Cristo, si verdaderamente eres real, como me dijo mi madre, ven y ayúdame. Ya estoy harto de esta vida. Ya no quiero vivir así. Ya estoy harto de esto. Yo ya no quiero ser esto. Cuando yo le dije así, yo no miré la mano, pero yo sentí que una mano me abrazó. Yo sentí una mano que me abrazó. Aquella nube se desapareció. Volvió toda la normalidad. Perdón. Los brujos dijeron, se bajaron del carro. Una voz dentro de mí me dijo, es tu última oportunidad. No hagas un conjuro más, porque es tu última oportunidad. Se bajaron ellos y me dijeron, vamos a los altares, vamos a preguntar qué pasó. Les dije, no, yo no quiero. En ese tiempo yo fui al centro espiritista, ahí en la calle Mount Vernon y la Rialto, en la mera esquina. Yo fui a ese lugar. Agarré mi carro que tenía en ese tiempo, era una Blazer que no era eléctrica. Recuerdo que la agarré, la satanista me dio el teléfono celular, me dijo, si necesitas ayuda, llámame. Cuando yo iba en el Freeway 215 yendo hacia Corona, recuerdo que algo tomó mi carro y empezó a rechinar de lado a lado. Las llantas empezaron a rechinar. Yo sentía que me iba a morir, mis manos se me empezaron a entumir. Yo no sabía qué hacer, agarré el teléfono, quería llamar por ayuda y oía unas voces que me hacían oh, y lo aventé por allá. Sentía que me estaba muriendo y yo nada más decía, Dios, por favor, ayúdame. Dame una oportunidad, si me voy a morir, que mi familia sepa lo que me va a pasar. Recuerdo que estaba yo clamando en ese momento. Yo no podía llamar a nuestro Señor Jesús Señor, porque todavía no tenía el Espíritu Santo sobre de mí. Su Santo Espíritu no estaba sobre de mí y por eso no podía llamarlo a Él Señor. Porque solo por el Espíritu del Señor puede uno llamar al Señor Señor. Recuerdo que estando en el carro, yo ya no sabía qué hacer, mis manos se me entumían más. Mi carro rechinaba de un lado a otro, yo veía otros carros que venían. En ese momento yo no sé, en realidad, y lo vuelvo a decir, quién tomó ese carro. Yo no sé quién iba manejando mi carro, pero en ese momento yo oí una voz audible. Una voz como de trueno, una voz fuerte y poderosa que me empezó a cortar mis coyunturas, me empezó a penetrar hasta los tuétanos, comenzó a sacudir mi espíritu. Era una voz que me llenó de paz, era una voz tan hermosa, era una voz tan hermosa, era una voz sobrenatural. Esa voz me dijo, Víctor, ve a Corona con una paz tremendo. Ve a Corona, California. Busca a Frank Franco. Él te va a ayudar, él sabe lo que tiene, lo que tienes. En ese momento, como le vuelvo a decir, yo no sé quién llevaba mi carro, pero yo como que estaba en un éxtasis del Señor. Y comencé a ver una pantalla donde miré a este hombre con cabello blanco, cabello blanco, lentes, suéter blanco, un pantalón gris. Miré en la visión el número de ahí, la calle donde él vivía, donde él vive. Y yo lo reconocí porque mi vida casi siempre he vivido en Corona. Reconocí la calle donde él estaba. Cuando yo volvía en mí mismo, yo vi que mi carro iba bien, como si nada había pasado. Cuando yo agarré mi carro,
yo lo único que hice es llegar a ese lugar donde por puerta empecé a tocar en esa calle. ¿Dónde vive ese señor así? ¿Dónde vive ese señor es así, así? Y me dijo una señora, es el pastor ahí, pero no es, ahí vive, pero no está ahorita. Su vez no está, dice. Yo me quería acercar a su casa. Una fuerza no me dejaba. Yo me quería acercar, pero como que algo me hacía a un lado. Yo estaba lleno de pactos, tenía collares, tenía en mi carro libros de satanismo, tenía cosas, aún muñecos de vudú ya trabajados, tenía puros, tenía tanta cochinada del diablo. Y el ángel de Jehová no me dejaba acercarme a la casa de este siervo. Yo me metí a mi carro. Recuerda que le dije que no era eléctrico. Cuando me metí a mi carro, los LAX se cerraron. Y una voz me dijo que era del enemigo. Dijo, si sales de este carro te mato. Yo había escuchado la voz del enemigo, porque por años yo practiqué eso del satanismo. Desde muy pequeño yo escuchaba los espíritus. Nunca lo dije, pero yo escuchaba sus voces. Y el enemigo me dijo, si sales de este carro te mato. Pero una voz, que era la voz de Dios, me dijo, pero yo soy más poderoso. Y cuando me dijo yo soy más poderoso, se abrieron los LAX. Cuando se abrieron los LAX, automáticamente yo vi una van blanca que se parqueó atrás de mí. De esa vez salió un hombre con un suéter blanco, un pantalón gris, unos lentes y su pelo blanco con canas. Y salió y yo dije, este es el hombre de la visión. Este es el hombre que Dios me envió. Y yo me salí de mi carro y recuerdo que una voz salió de mi boca porque yo no tenía control de mí. Pero una voz le dijo, ¿me conoces? Alguna voz fea. Y recuerdo que ese siervo me agarró la mano y yo sentí como un choque eléctrico que me aventó como de aquí hasta donde están los micrófonos. Algo feo, yo no sé qué pasó. Pero algo estaba pasando. Yo sabía que mi vida estaba en juego, que mi vida estaba por perderse o por ganarse. Había una guerra espiritual en los aires. El diablo estaba peleando para que no soltara, para no soltar a aquel que estaba en ese centro espiritista. Pero estuvo uno que le arrebató las llaves del reino y las dio a la iglesia para rescatarme. Estuvo presto para escuchar mi clamor. Estuvo presto para venir a mi rescate. Y él se llama Jesús. Se llama Jesús. Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús. Se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús. Recuerdo que me tuvieron ahí más o menos desde las 10 de la noche hasta 4 o 5 de la mañana. El Señor me liberó. Yo no podía abrazar a una persona sin sentir temor. Yo los abrazaba, pero sentí un temor horrible. Y más si eran varones. Cuando este pastor me abrazó, yo sentí el amor de Dios. Yo por primera vez le confesé el abuso sexual que yo había pasado. Le confesé que mi abuelita me había entregado a Satanás. Y yo le dije al Señor desde ese día que no importaba si me aceptaran o no, donde fuera a predicar, pero que yo iba a decirle a la gente de dónde me había sacado, de las grandes maravillas que hace nuestro Dios, de los grandes prodigios que tiene el poder nuestro Dios para hacer en este tiempo. Él es el mismo de ayer, de ahora y para siempre. Él no tiene sombra de variación. Él no cambia. Él nos amó hace 2000 años. Él nos amó desde la fundación del mundo. Se hizo carne para venir a aplastarle la cabeza al diablo, para deshacerle las obras al que vino a matar, a robar,
a destruir. Y ese es el poder que yo te vengo a predicar. Hay un poder sin igual poder en Jesús, en Jesús, en Jesús. Dale un aplauso más fuerte al Rey. Orria Bashandara Basira. Orria Mashandara Basira. Ahora ese lugar todavía está ahí. Y yo creo que el Señor lo ha dejado para testimonio. Para que todos los que escuchen este testimonio, si un día van por San Bernardino, la calle Mont Vernon y la Rialto, y volteen a ver ese lugar solo, ¿sabe por qué ella está solo? Porque el que estaba ahí consultando a las personas, haciendo curanderismo, haciendo brujería y hechicería, ya no está ahí. Ahora está yendo a las iglesias a proclamar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. Iglesia, ponte de pie. Ponte de pie en esta noche. En esta tarde. Y si alguien me pudiera ayudar en la alabanza. Orria Baba Shandara Basi. Si en esta mañana, en esta tarde, hubiese alguien que necesita aceptar al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, venga aquí enfrente, venga aquí enfrente, venga aquí enfrente. No esperes más. No esperes buscar el amor en donde tú no lo puedes encontrar. No esperes más. No esperes más. Este es tu día. Este es tu día. Este es tu día. Aquel que quiera aceptar a nuestro Señor Jesucristo, ahí donde está, solamente dile: Señor Jesús, ven a mi corazón. Salva mi vida. Perdóname por mis pecados. Yo renuncio a Satanás. Yo renuncio a todo lo vano, a todo lo malo, a todo lo que no es de tu espíritu. En el nombre de Jesús, yo recibo el regalo de Dios. Yo recibo el regalo de la gracia. Bendito Padre que estás en el cielo y en todo lugar. En este momento yo vengo delante de tu presencia, Señor, declarando sanidad, declarando, Señor, que la unción está sobre este lugar. Irria Bashanda Rabasira, Irria Babacanda Rabashanda. Sin igual poder en la sangre que Él. Me gustaría que todos los que están pasando aquí se pongan de pie y hagan una línea así. Yo voy a pasar rápido. Yo voy a pasar. Hagan una línea así fuerte y luego una atrás. Y los diáconos preparados. Preparados. Hay poder, poder. Pónganse de pie los que quieren oración. Yo voy a pasar por ahí. Si usted necesita sanidad, si usted necesita liberación, este es tu día. Dele duro, siervo. Urra bachata, rabaquira, rabasanda.